La Plaza de la Concordia en París es testigo de los últimos 2 siglos de Francia. Vio reinar a Luis XV, decapitar a Luis XVI y a María Antonieta. Por fin vio reunificar a su querido país. Hoy una torta con su nombre. Definitivamente, sin París, mi vida sería otra. Hoy tenemos como receta la torta Concorde, que es uno de esos clásicos franceses de los últimos 40 años, y es una torta que ha tenido una gran difusión y que hoy se hace en todos los rincones del mundo. Porque es un clásico, es una combinación de merengues de cacao junto con una mousse de chocolate de las más clásicas, porque estamos diciendo que es una torta de alrededor de los años 70. Y entonces son esos dos los componentes y no necesita realmente más. Es un juego de texturas, es un juego de sabores y de perfumes que realmente combina perfectamente para el paladar de todos. Yo voy a comenzar colocando chocolate, cobertura a fundir, que es lo que necesito para después hacer la mousse de chocolate. Por eso, recuerden, el agua está hirviendo, colocamos un bol, apagamos el fuego y entonces ahí colocamos el chocolate. Y ese chocolate es el que necesitamos que esté fundido en unos minutos. Como es chocolate cobertura semi amargo, no necesitamos por el momento agregarle nada. La sola cantidad de manteca de cacao que contiene, por su composición el chocolate, hace que se funda solo. Si ustedes utilizan un chocolate de los llamados para taza, que generalmente tienen una proporción de azúcar muy elevada respecto a la de materia grasa, entonces generalmente se pone chocolate y manteca desde el vamos. Pero en el caso de usar chocolate de cobertura, directamente lo hacemos así. Y vamos al merengue de cacao. Para hacer ese merengue, como en todos los ejemplares, tenemos claras, azúcar común y azúcar impalpable. Las claras de huevo, las vamos a colocar a batir y una vez que empiecen a formar esa primera espuma, le vamos a incorporar una cucharadita tamaño té de cremor tártaro, que es un agente que me va a prevenir que las claras se sobrebatan. Y entonces yo lo que en realidad estoy haciendo es conservar un poco la estructura del merengue para que después pueda sostener cacao, el azúcar impalpable que va a venir a posteriori. Es opcional, puede ir o puede no ir dentro del batido. Lo que sí les recomiendo es que si ustedes no están tan acostumbrados a batir claras, es una buena opción como para lograr que ese merengue se mantenga lo suficientemente estructurado como para después recibir. En este caso cacao, pero podría ser cuando hago un dacuaz, almendras, avellanas molidas o cualquiera de esos productos. Sí hay que agregárselo al inicio del batido y después, entonces ya una vez que tengamos las claras espumosas, puedo ir incorporando azúcar común en forma de lluvia. Y el batido lo va a ir aceptando y poco a poco va a formar esas claras merengadas. Y lo hacemos así, en forma de lluvia, para lograr una distribución bien pareja. Batimos a una velocidad mediana para que las claras monten perfectamente. Y ahora tenemos el resto. Ustedes saben que todo este merengue seco siempre se llama merengue francés, que es el más clásico de todos. Y entonces vamos a tamizar azúcar impalpable y cacao amargo. Y el cacao amargo, como ya sabemos, tiene una proporción o un contenido de materia grasa importante. Y la materia grasa no se lleva bien con el merengue. Por eso tamizamos acá para dispersarlo con el azúcar impalpable y así lograr una mejor incorporación después en el batido. Si yo agregara el cacao dentro del batido inicial, seguramente arruinaría todo, porque esa materia grasa hace que las claras se depriman y después entonces no se integren bien. Acá tenemos acá y ya estamos en condiciones de hacer la integración. El merengue va a quedar súper brillante y va a formar estos
picos, ¿no es cierto?, que nosotros reconocemos cuando un merengue está bien hecho. Muchas veces a esto se llama batir las claras o bec d'oiseau, que es decir, a un pico de pájaro, porque nos da la idea un poco que es eso, que se sostiene y después baja en la punta como si fuese un ave de rapiña. Entonces, esto lo vamos a dejar y vamos a pasar todo para poder integrar los secos mejor. Acá, merengue. No le vamos a agregar ni esencia de vainilla ni nada porque el cacao mismo tiene su sabor y va a hacer que tenga gusto. Entonces, acá en 2 o 3 partes vamos a ir incorporando los secos hasta que podamos hacer la torta. Este merengue, además de esta torta, por supuesto que le sirve como para hacer cualquiera de esas tortas que combinan una masa de brownie con dulce de leche y después merengues por arriba, o pueden hacerlos en discos y hacer después merenguitos o especie de alfajores crocantes. Realmente es una receta que vale la pena ensayar porque está muy bien balanceada y es de una aceptación muy buena. Elijan un cacao amargo de excelente calidad para poder hacerlo. Vamos a colocar entonces el merengue de cacao dentro de una manga que está con una boquilla lisa de 1 centímetro para poder trazar los discos, o en este caso óvalos, y después lo que va a ser la decoración, que son unas pequeños bastones de merengue. Listo. Esto acá. Tenemos que mantenerlo y esto lo vamos a dejar acá. Placas enmantecadas con papel y vueltas a enmantecar. Así entonces podemos, por un lado, hacer lo que es el cuerpo de la torta y por el otro los bastones. Yo en este caso lo que quiero es lograr más un óvalo que un disco, entonces imaginariamente trazan sobre la placa una medida de lo que suponen que es el molde que ustedes van a utilizar. Generalmente con la receta pueden hacer 3 para el cuerpo y después el resto lo usan para hacer unos bastoncitos que van a ir para la decoración. De esta manera, estos están listos y acá vamos a estirar un poco más el papel porque si no después se pega mucho preparación, entonces siempre tratan de nivelar bien así el papel. Y entonces podemos hacer para la decoración, si queremos, unos bastones, si no, así se hacen muy rápido, no hay que ponerles ni azúcar impalpable ni nada, solamente van a secar en el horno. Y si no, podemos hacer unas especies de gotitas colocando la boquilla de costado, haciendo salir la preparación y ahí entonces van ahí. El merengue brilla mucho porque el cacao tiene materia grasa y entonces realmente va a brillar así. Así van al horno, un horno como para secar, es decir, un horno a 100, 110 grados, no un horno para cocinar ninguna torta, ni budín, ni nada. Horno a 100 grados, que seque, muchas veces se lo colocan en una estufa y entonces los vamos a dejar por espacio, les diría, de aproximadamente, muy mínimo, por espacio de aproximadamente 1 hora, 1 hora y media, hasta 2 horas quizás, hasta que estén perfectamente secos. Y después, como todo merengue, conservarlos al abrigo de la humedad en recipientes herméticos hasta que armemos eso. Estamos con la masa. Vamos entonces ahora a hacer el relleno. Para ese relleno, acá tenemos el chocolate fundido. Lo que necesito es tener como base un merengue italiano. Y para hacer ese merengue italiano necesito un almíbar inicial que después va a ir a cocinar las claras. Entonces, azúcar
me guardo una cucharada para las claras y remojo con agua. Vamos a hacer una cama pareja y remojo con agua. Y todo esto lo voy a llevar a hacer un almíbar a 120, 121 grados. ¿Cómo me doy cuenta si no tengo termómetro? Porque vamos a notar un mar de burbujas en el fondo de la cacerola. Y acá vamos a tener dispuestas las claras y esta cucharada de azúcar que me va a servir después para mantenerlas ahí más firmes. Acá tenemos el bol, vamos a limpiarlo y vamos a incorporar la manteca. Podría haberlo hecho todo junto desde el vamos, pero de esta forma lo que yo voy a lograr es fundir la manteca y bajar la temperatura un poco del chocolate. Y entonces así voy a lograr una crema homogénea. París es realmente un placer para los que gustan de la vida, les diría, porque tiene sus circuitos que pueden ir desde lo artístico, lo cultural, la civilización y por supuesto la gastronomía. Y dentro de la gastronomía nos encontramos desde los mercados antiguos como el de la Rue de Mouffetard, o hay un mercado de la Rue de Montorgueil que mantienen todavía el puesto de los quesos, el puesto del que vende las carnes, los fiambres, las verduras, las panaderías artesanales con sus hornos de piedra. Y entonces se convierten en realidad en paseos en donde uno puede, además de disfrutar de la ciudad, ir degustando esos pequeños placeres gourmet que nos depara. Y por supuesto para nosotros que estamos en la gastronomía hay muchísimos bazares donde comprar los productos, muchas de esas cosas que ustedes ven y dicen, uy, ¿de dónde los habrá sacado? Y que yo siempre les digo que los traigo de los viajes. A veces uno destina parte de las horas del viaje a eso. Y París es una ciudad que se presta realmente para hacerlo. Cuando leo en las notas los diarios que dicen, no hay que ser turista, hay que ser viajero, yo detesto, yo soy turista, no soy un viajero. El viajero se pierde por las callecitas, sin rumbo y demás, y muchas veces se pierde de ver las cosas que nos ofrece la ciudad y que son realmente imposibles de dejar de lado. Viajero se puede ser cuando uno fue 10 veces a una ciudad y después entonces tiene tiempo para obviar lo obvio y quedarse tomando ese cafecito o demás. Pero si no, lo ideal es disfrutar de la ciudad con todo lo que nos brinda, recorrer todos los siglos en los cuales fueron construidas y con todas esas obras y después recién perderse por sus calles. El almíbar está casi llegando a punto, entonces en ese momento es donde empiezo a batir las claras. Las claras van a montar y una vez que estén espumosas le vamos a incorporar este poquito de azúcar y recién ahí el almíbar. Entonces ven cuando empieza a ponerse así más claras, vamos a tenerlas. Y el almíbar va formando unas burbujas en toda la superficie y la base que son las que se van a integrar a este merengue. Esto, entonces, si ustedes ven acá, yo lo único que tengo son burbujas y estas son las que voy a integrar acá con movimiento circular, haciendo que lleguen a todo el volumen de claras que tengo. Bien, 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 todo lo que tengo de almíbar. Apagamos el fuego y entonces vamos a batir hasta que se entibie, hasta que este merengue esté tibio, que haga dibujos y que se sostenga. Cuando notamos esos dibujos permanentes y que nosotros notamos por tacto que la temperatura está casi como la temperatura corporal, entonces detenemos el ritmo de la máquina y ya vamos a tener otra vez ese merengue en el punto como el anterior. Con la diferencia que en este merengue nosotros tenemos las claras cocidas, entonces son bromatológicamente seguras para armar nuestra mousse. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos para la mousse? El chocolate con la manteca, el merengue italiano y la crema batida a medio punto. Es la
es el sistema más clásico para hacer una mousse y el más básico. Hoy, modernamente, se ha reemplazado por el aparato a bomba, porque se considera que estas mousses son un poco dulces, pero combinado con el cacao amargo del merengue va a funcionar bien. Entonces, ¿de qué manera vamos a integrar? Vamos a integrar el merengue en parte a el chocolate, voy a integrar otra parte de la crema y finalmente algo de merengue. La crema está sobre hielo para que se mantenga fría, está batida a medio punto sin azúcar, solamente es crema batida. Entonces, con movimiento envolvente vamos a unir acá, agrego el resto de la crema y el resto de merengue. Esto vamos a dejar acá. Y mousse básica de chocolate es la mousse que se utiliza para las copas, es la mousse que se utiliza para de esos postres de domingo, que no se necesita más que tener la mousse, un recipiente que la contenga y algunos confites o algo crocante. Es una mousse que no tiene gelatina, que solamente va a coagular o a enfriar por la materia grasa, pero es de las mousses más clásicas. Entonces, acá tenemos listo esto, vamos a armar la torta. Tenemos los óvalos del merengue seco y tenemos los bastoncitos. Colocamos una parte de la mousse. Este es un óvalo de 22 por 16 aproximadamente, pero la torta podría ser en un aro de 20 hasta 22 perfectamente. Colocamos el segundo. Tiene puesto una cinta de acetato para lograr que después el desmolde sea más prolijo. Unimos la segunda capa. Ven, es muy poquitita la cantidad de mousse que lleva. Y si ustedes hacen esta torta en una pastelería, la pueden hacer y frizar y después decorar cada día que la van a vender. Es decir, que esté así. Ahí tenemos los tres. Es decir, que esto así podría ir frisado. ¿Qué es lo que se hace? Generalmente se pulveriza con una mezcla de chocolate y manteca de cacao para que la humedad no pase durante su estancia en el freezer. Si la hacen domésticamente, la dejan así tal cual está. Colocamos apenas de mousse por encima para después llevar entonces al frío. Esto tiene lógicamente que enfriar bien antes de poder decorar. Entonces, yo me quedo alisando la mousse. Recuerden que después esto va a ir al frío y acá ya tengo los merenguitos para la decoración y el resto de la mousse que va a ir por afuera y por arriba para terminar la decoración. Vamos al paso a paso, así sabemos los ingredientes de esta receta de la torta Concord. Torta Concord. Para el merengue de cacao, batir 160 gramos de claras con una pizca de cremor tártaro. Incorporarle 160 gramos de azúcar común. Cuando la preparación haya merengado, pasar a un bol. Tamizar 120 gramos de azúcar impalpable con 40 gramos de cacao amargo. Unir los secos al merengue. Colocar la preparación en una manga con boquilla lisa de 1 centímetro. Trazar óvalos y bastones sobre placas empapeladas y enmantecadas. Cocinar en horno a 100 grados durante 1 a 2 horas. Para la mousse clásica de chocolate, fundir 160 gramos de chocolate semiamargo. Retirar del fuego y agregar 80 gramos de manteca. Hacer un merengue italiano con 100 gramos de azúcar y 50 centímetros cúbicos de agua. Volcar sobre 80 gramos de claras. Integrar el chocolate al merengue italiano y finalmente 150 gramos de crema de leche. Armar la torta superponiendo capas de merengue y de la mousse. Acá tenemos entonces
este óvalo de Concord ya frío. Si quieren le pueden dar también un golpe de freezer. Y entonces, con el remanente de la mousse de chocolate clásica, vamos a recubrir costados y la superficie, y después con estos merenguitos, estos palitos de merengue, los vamos a cortar en porciones, así, en bastoncitos pequeños, como para cubrir la pared y también la superficie. Los bordes ya están armaditos, entonces resto de merenguitos en la superficie. Como ven, es súper crocante el resultado que van a obtener, y como tal se imaginan que es una torta que más de 24 o 48 horas en frío no puede estar, porque la humedad de las heladeras va a hacer que se ponga muy blando. Entonces es una torta como para decorar y consumir prácticamente en el día. Vamos a agregarle algunos confites que son crocantes de chocolate, como para darle un extra. Y después, tradicionalmente, lleva azúcar impalpable y cacao amargo por encima. Entonces, un poco de azúcar impalpable para nevarla y otro de cacao amargo, del mismo que utilizamos para hacer los merenguitos. Y tenemos la torta con una gran presencia y que realmente está bueno que se recuerde una plaza tan sangrienta como la Place de la Concorde, donde fueron decapitados Luis XVI, María Antonieta y cuantos más durante esa época trágica de Francia, que se la recuerde con una dulzura, con este nombre pergeniado por Gastón Lenotre para la torta Concorde. Espero que la hagan, espero que sigan todas las técnicas que aquí les brindamos, y volveremos con más recetas, más chocolate. Los espero la próxima. Los mejores cocineros de aquí y del mundo. Nuevos restaurantes, nuevos productos, bebidas, viajes y toda la información para los amantes del buen vivir. Una edición de lujo que invita a conocer y disfrutar de la gastronomía. Revista elgourmet.com, la suma de los placeres. Para comunicarse con este programa, www.elgourmet.com.